Educación para la tolerancia, tema importantísimo por las condiciones nacionales e internacionales en las que actualmente se vive. La educación del siglo XXI debe estar orientada a lograr objetivos socialmente útiles, dejando de contribuir al Estado solamente con mano de obra para los diferentes trabajos. Entre esos factores sociales se encuentra el luchar contra la intolerancia. Esto porque vulnera gravemente los derechos humanos, la democracia y la paz al interior de cada nación. Organizaciones civiles y privadas de índole nacional e internacional están apostando a este tipo de educación, dado los problemas que actualmente se viven en la mayoría de los países. Estas acciones afectan la organización nacional interna en diferentes ámbitos, en lo económico, en lo social, en la seguridad y en muchos más que son las bases para el crecimiento óptimo que como país se espera. La diversidad mundial que actualmente habita demanda que las personas aprendamos a vivir unos con otros, que busquemos el consenso, la apertura a nuevas ideas, formas de pensar y actuar, y de esta manera consolidar un proceso democrático para vivir en paz. Al lograr esto, la forma de toma de decisiones, la convivencia y el apego de las personas que nos rodean, estaremos contribuyendo mucho a vivir en una ciudadanía tolerante. Las causas presentes de poca tolerancia que se viven forman parte de diferentes aspectos históricos y recientes que sin duda están afectando las sociedades en las que actualmente vivimos. Entre estas acciones, las más destacadas son los conflictos bélicos entre naciones y pueblos, ya sea por territorio, recursos naturales, religión, diferencias políticas y otros. Además de las formas de pensar y actuar de muchas de las personas que habitamos el planeta. Otro, y que sin duda en América Latina se está viviendo, es la distribución o la mala distribución de las riquezas, ya que éstas se encuentran en pocas personas, creando o teniendo en las demás desigualdades sociales e inconformidades. Uno, y que sin duda está siendo el resultado de todas las anteriores, es el desplazamiento de miles de personas de sus lugares a otros nuevos en busca de paz, de tolerancia, de una mejor forma de vida. Una de las formas en que como ciudadanos podemos disminuir estos problemas es sin duda bajo un esquema de tolerancia, entendida esta como reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad en la más amplia definición que esto abarca. Al lograr que entre naciones, pueblos y personas se logre esto, sin duda se estará a su vez respetando y logrando derechos humanos, civiles, y esto conducirá a su vez a obtener paz y tranquilidad para cada uno de los ciudadanos. En estos momentos se puede hablar de derechos humanos como ingrediente esencial para la tolerancia, pero no hay que olvidar que fueron grandes esfuerzos que se concretaron con la Declaración de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, en donde se reconoce el valor que cada persona posee y debe de tener. Por lo tanto, esto debe de crear una conciencia tolerante para poder desarrollarse en ese ambiente. Ahora bien, ¿de dónde se deberá partir para lograr que exista tolerancia? Esto parte de todas y cada una de las esferas donde se desarrolla el individuo, como la familia, como la sociedad y la escuela. Cada uno de estos espacios brinda experiencias en pro o en contra de la tolerancia, pero sin duda, si no se realiza un esfuerzo compartido, no se logran grandes cambios. No se puede trabajar en la escuela, en la casa o en la sociedad por separado, ya que es una sociedad que está relacionada en estos tres aspectos. Desde lo familiar es indispensable que los padres de familia
Iniciemos con el cuidado de los destellos y sobre todo los ejemplos que damos. Con esto lograremos evitar la violencia, la discriminación, las disputas, los malos entendidos. Todo esto al momento de favorecer el diálogo, los acuerdos democráticos y la toma de decisiones en pro del bienestar de las familias. Lamentablemente, no en todos los hogares lo hacemos. Y por otro lado, creamos en nuestros hijos inconsciencia, intolerancia, y creemos que ellos son los únicos que pueden habitar el planeta sin considerar ni tomar en cuenta de los que están rodeados. En la escuela, trabajar en favor de la tolerancia es indispensable, pero también es un verdadero reto, ya que en ella, aparte de que coinciden una gran cantidad de alumnos, cada uno de ellos tiene sus propias ideas, sus formas de pensar, sus formas de actuar, sus necesidades, su formación y otros aspectos que sin duda los hacen únicos, pero al estar juntos se debe buscar una forma donde todos puedan caminar en pro de los demás. Algunas veces podemos ver choques, desacuerdos, disputas y otras acciones que verdaderamente deberán ser tratadas de manera pedagógica y de forma grupal, para que a partir de ellos y de los contenidos o temas que están propuestos en la currícula, pues se llegue a aprender a vivir en sociedad. Un aspecto que sin duda puede enriquecer la tolerancia, pues es el trabajo con los valores morales, que es una de las prioridades y que de poco a poco, conforme vayamos alcanzándolos dentro de las escuelas y de la familia, esperemos se vean reflejados en la sociedad. En este aspecto que es la sociedad, debe de, como ya dije, impactar la familia y la escuela, porque vemos actitudes por doquier, intolerancia, que hace ver necesario un cambio cultural para que este tipo de prácticas vayan desapareciendo y en su lugar se practique la cordialidad, el ser empático con el otro, el buscar el bienestar general, y siendo esto una meta, las personas llegaremos a ser mejores. Algunas de las formas en que se demuestra o se dejan ver la intolerancia y que deben de ser detectadas a tiempo para evitar algún otro tipo de violencia, que es lo que le sigue a la intolerancia. Esta violencia puede ser física, verbal, psicológica o de cualquier otro tipo, son los siguientes. Uno pudiera ser denigrar a las personas de manera verbal. ¿Cómo? Utilizando estereotipos para tipificar su raza, su color, su religión, una discapacidad u otro tipo de característica personal. Ridiculizar o insultar por no poseer las mismas capacidades o ideas mías. Juzgarlos por su simple apariencia. Hacer uso de ostracismo, o dicho de otra forma, hacer como si los demás no existieran. Hostigar, hacer uso de la degradación, intimidar, expulsar, excluir, segregar, reprimir y disminuir. Todo esto son acciones que están provocando ser intolerante. ¿Pero de dónde vienen este tipo de actitudes? Bueno, pues vienen de la familia, de la escuela y de la sociedad en la que vivimos, que no son propias de los padres de familia o de los compañeros o de los vecinos, sino algunas veces hasta actitudes nacionales. Este tipo de comportamientos que nos lleva a ser intolerante, pues es el sexismo. Creer que solamente el sexo masculino o el femenino tienen ciertas aptitudes, capacidades y denigrar al otro sexo. El racismo, el etnocentrismo que se da mucho en los países donde no se conocen a otros tipos de culturas, el nacionalismo, el fascismo, la xenofobia, el imperialismo, la represión religiosa y otras tantas actitudes que no permiten el hecho de que todos nacimos seres humanos sin importar el color, la lengua, religión, nacionalidad, estatus social y cualquier característica que nos hacen únicos y por eso mismo ser respetados y tolerados.
pero a su vez existen y se practican actitudes que favorecen el logro de la tolerancia entre pueblos, grupos, personas. Algunas de ellas son el uso del lenguaje con valor y responsabilidad, la igualdad de acceso, el respeto mutuo de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la democratización, el permitir expresar las ideas, sea cual sea el rumbo que éstas lleven, nada nos hacen con escucharlas, el respetar a las otras culturas, ya que cada una de ellas brinda y proporciona una riqueza universal a las que ya todos tenemos. La implementación de tradiciones, sobre todo en lugares públicos, para conocer y apreciar otro tipo de culturas o de ideas. Una más, la búsqueda colectiva de soluciones a problemas. Y bueno, podemos seguir mencionando más, pero todas y cada una de ellas le dan valor y civismo a las personas que lo practican. La tolerancia, pues, es un preámbulo para la consagración de la paz y los derechos humanos, y está en manos de todos lograrla. Para esto es un muy necesario cambio de actitud y la práctica de valores en los diferentes ambientes donde se desarrolla el ser humano para alcanzar y consolidar la sociedad que esperamos, queremos y sobre todo que merecemos. En relación al contexto inmediato, que es una escuela de organización completa y de concentración ubicada en la cabecera municipal de Loreto, se puede decir que en los alumnos, como en toda escuela y sobre todo en las de concentración, se llega con muchas carencias, con muchas necesidades, con muchas ideas fuera de lo que se espera, pero aún así se les atiende y se les brinda el servicio. En especial en el grupo de segundo se han detectado algunos detalles de intolerancia. Intolerancia a los alumnos que no trabajan al mismo ritmo que la mayoría. Intolerancia a los alumnos que por sus características tratan o quieren llamar la atención mediante juegos, mediante burlas, mediante el hecho de no hacer nada. Este tipo de actitudes pues debe de ser hasta cierto punto trasladadas hacia un fin distinto, en donde se valoren las actitudes que cada uno tiene, se involucre este tipo de alumnos en el trabajo cotidiano y sobre todo se aprenda para llegar a tener y optimizar el trabajo escolar. Ante este tipo de situaciones, el detalle implicaría primeramente hacer conciencia de por qué algunos niños trabajan de cierta manera y otros no. Respetar el ritmo diferente de trabajo que cada uno tiene. Respetar la organización del grupo y sobre todo alumnos con alguna discapacidad diferente, que pese a su aspecto, pues no quiere decir que no lo tenga. Para trabajar con este grupo, en relación a estos detalles de intolerancia, será imprescindible el trabajo en parejas, el trabajo en equipo y sobre todo el trabajo de forma grupal con temas de interés, además de permitir entender las capacidades de cada uno y aprovecharlas para el desarrollo de los proyectos que se realicen en este tipo de organización escolar. Por otro lado, es interesante y es necesario conocer por parte de los docentes las aptitudes que estos estudiantes tienen y, por qué no, aprovecharlos para un trabajo significativo y con ayuda de personas que nos puedan apoyar para entenderlos. Entonces, es necesario trabajar para la tolerancia, es necesario que iniciemos en los hogares, es indispensable que en la escuela se trabaje para ello, sobre todo con el desarrollo de valores que les permitan a los alumnos, en la medida que sea posible, ir mejorando la sociedad en la que vivimos desde lo micro y esperemos que esto impacte a lo macro.